El público no entendía nada. En medio de una noche calurosa en Madrid, 3 hombres con guitarras flamencas se atrevieron a hacer lo impensable: mezclar el alma del cante hondo con los ritmos del soul, el jazz y el pop. Para los puristas, aquello fue una traición. Para los jóvenes, fue una revolución. Así nació Ketama. Pero el precio de esa osadía sería mucho más alto de lo que nadie imaginó. Durante años fueron los hijos rebeldes del flamenco, los que desafiaron el linaje sagrado de los Habichuela, los que llevaron la música gitana a la modernidad sin pedir permiso. Llenaron teatros, viajaron por el mundo y pusieron a España a bailar con un nuevo idioma musical. Sin embargo, detrás de los aplausos y la fama se escondía una tensión silenciosa: las críticas feroces, la presión familiar y una industria que no sabía cómo clasificarles. ¿Fue Ketama una herejía o el renacimiento del flamenco? ¿Cómo lograron 3 primos convertir el rechazo en una bandera cultural? Lo que parecía una historia de éxito eterno se convertiría pronto en una batalla contra los prejuicios, la fama y sus propios demonios. Hoy conocerás la verdad completa. Antes de que el nombre Ketama sonara en las emisoras de radio o llenara los teatros de media España, hubo una historia de raíces, de sangre y de duende. Todo comenzó en el corazón del Sacromonte, en Granada, donde la familia Habichuela llevaba generaciones dedicadas al flamenco como si fuera una religión. Allí, en cuevas iluminadas por velas, los niños crecían escuchando el sonido áspero de la guitarra y el compás de las palmas antes incluso de aprender a hablar. Antonio, Juan y José Miguel Carmona eran primos, pero más que eso eran herederos de una dinastía. Sus padres y abuelos habían compartido escenario con figuras como Camarón de la Isla y Paco de Lucía, guardianes de la pureza flamenca. En aquel mundo, el flamenco no era una elección. Era una forma de vida. Las fiestas familiares eran conciertos espontáneos. Las madrugadas se confundían con los amaneceres, y cada nota se tocaba con el peso de siglos de tradición. Sin embargo, aquellos 3 jóvenes miraban más allá del Sacromonte. En los años 70 y 80, España empezaba a respirar libertad, después del largo silencio del franquismo. Las calles se llenaban de colores, de nuevas ideas, de influencias extranjeras. En Madrid nacía la movida, y el flamenco, tan profundo y antiguo, se encontraba frente a una encrucijada: quedarse anclado en el pasado o buscar un nuevo camino. Ketama nació de esa tensión. Los 3 primos crecieron entre 2 mundos: el de los viejos maestros, que veían el arte como una herencia sagrada, y el de una juventud que quería romper fronteras. En los locales madrileños, entre el humo de los bares y las guitarras afinadas con urgencia, empezaron a experimentar con sonidos que nadie en su familia hubiera aprobado. Escuchaban a Stevie Wonder, a The Police, a Miles Davis, y poco a poco, el flamenco comenzó a mezclarse con otras músicas como si siempre hubiera estado esperando esa fusión. El nombre Ketama no fue casual. Tomaron el nombre de una región del norte de Marruecos, un lugar mítico para muchos músicos por su conexión con la libertad y la espiritualidad. Era una declaración de intenciones. Querían ser gitanos del mundo, no solo del Sacromonte. Querían demostrar que el arte no tiene fronteras, aunque el precio fuera el rechazo de sus propios orígenes. En los primeros ensayos, las discusiones eran constantes. Los mayores les acusaban de profanar el flamenco, de convertir el cante en un producto moderno sin alma. Pero ellos no querían destruir nada, querían renovarlo. El flamenco no puede morir, decía Antonio Carmona. Solo puede transformarse. Esa frase, dicha en una entrevista años después, se convertiría en el manifiesto de una generación entera. Los primeros conciertos de Ketama fueron caóticos, llenos de improvisación y energía. A veces los abucheaban, otras veces el público terminaba bailando sin entender por qué. Pero había algo magnético en aquella mezcla, algo que olía a futuro. En un país que acababa de abrirse al mundo, Ketama representaba una España nueva, mestiza, libre y valiente. Pocos imaginaban que aquellos jóvenes, que ensayaban con guitarras prestadas y sueños desbordados, acabarían cambiando la historia del flamenco para siempre. Pero el precio de esa revolución estaba por venir. El camino hacia la fama de Ketama no fue una carrera, fue una combustión. Desde el primer momento en que aparecieron en televisión, la prensa no sabía cómo etiquetarlos. ¿Eran flamencos, pop, latinos, o simplemente una anomalía musical? Para ellos, las etiquetas no importaban. Lo único que querían era que la gente sintiera lo mismo que ellos sentían cuando una guitarra rompía el silencio. Su primer gran impulso llegó en los años 80, cuando firmaron con una discográfica que creyó en su locura. El álbum homónimo Ketama irrumpió como una tormenta en un panorama musical que todavía respiraba entre los ecos del franquismo y las nuevas libertades.
Las canciones mezclaban palmas con sintetizadores, quejíos con ritmos funk, y letras que hablaban de amor, calle y libertad. Era algo nunca visto. Poco después, el trío comenzó a presentarse en festivales que hasta entonces nunca habrían aceptado un grupo de raíces flamencas. Actuaban junto a bandas de pop madrileño, compartían escenario con artistas internacionales, y cada vez que tocaban, el público se quedaba entre la confusión y la fascinación. Las críticas eran contradictorias. Algunos los llamaban los herejes del cante. Otros los aclamaban como los Beatles del flamenco. Pero Ketama no era solo una banda. Era un símbolo. Representaban a una nueva generación gitana que no quería vivir anclada al dolor del pasado, sino transformar ese dolor en ritmo y esperanza. Los Carmona habían nacido entre cuevas, pero ahora llenaban teatros y programas de televisión. El apellido se convertía en sinónimo de innovación. A principios de los 90, con discos como Songhai y De aquí a Ketama, la banda alcanzó la cima. En Songhai colaboraron con Toumani Diabaté, un maestro de la cora de Mali, y con el contrabajista británico Danny Thompson. Aquella unión de flamenco, jazz y música africana deslumbró a la crítica internacional. De pronto, Ketama ya no era un fenómeno local, era una propuesta global. En Inglaterra, Francia y América Latina, su nombre comenzaba a resonar con fuerza. El disco De aquí a Ketama fue su consagración definitiva. Publicado en 1995, se convirtió en un éxito rotundo, vendiendo cientos de miles de copias y convirtiendo temas como Vente pa' Madrid en himnos generacionales. Su sonido, limpio pero emocional, hizo que el flamenco pop se convirtiera en moda. En la radio, en las calles, en las bodas, sonaba Ketama. Detrás del brillo, sin embargo, empezaban a aparecer grietas. El éxito trajo consigo presiones, las giras interminables, las diferencias creativas, la sensación de estar entre dos mundos, demasiado modernos para los puristas, demasiado flamencos para el pop. A veces sentíamos que no pertenecíamos a ningún sitio, recordaría más tarde José Miguel Carmona. La banda disfrutaba de su apogeo, pero cada triunfo llevaba el eco de una duda. ¿Hasta qué punto podían seguir reinventando el flamenco sin romperlo? ¿Hasta cuándo podrían mantener el equilibrio entre la tradición y la modernidad? En el escenario, todo parecía perfecto. Luces, aplausos, giras internacionales. Pero fuera de él, la tensión se acumulaba. Los Carmona empezaban a sentir el peso de sus apellidos, la presión de una familia que había dado tanto al flamenco y que ahora miraba con recelo su experimentación, lo que parecía gloria eterna. Pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El escándalo no llegó de golpe, sino como una serie de heridas pequeñas que se abrieron con el tiempo. Durante los años de mayor éxito, Ketama comenzó a ser señalada por todos los frentes. Los puristas del flamenco los acusaban de haber traicionado el alma de la música gitana. En programas de televisión y revistas especializadas se les llamaba comerciantes del arte, traidores al cante, los culpables de matar el duende. Aquellas palabras dolían más que cualquier crítica musical. Para Antonio, José Miguel y Juan, el flamenco era su vida. Pero la necesidad de evolucionar los había convertido en villanos dentro de su propio mundo. Nos dolía ver a gente que admirábamos tratándonos como si fuéramos impostores. Recordaría Antonio años después. El grupo se encontraba en medio de una tormenta cultural. Representaban el futuro, pero eran castigados por desafiar el pasado. Los problemas no eran solo externos. Dentro de la banda, las tensiones crecían. Las diferencias creativas se convirtieron en discusiones largas y agotadoras. José Miguel quería seguir explorando caminos más pop y electrónicos, mientras que Antonio prefería volver al flamenco más puro, al compás de las raíces. Juan, más reservado, se mantenía entre ambos, intentando mantener el equilibrio que parecía escaparse con cada gira. Las presiones de la industria tampoco ayudaban. Las discográficas querían más éxitos, más sencillos radiables, más giras internacionales. Ketama era una máquina de vender, y eso empezaba a asfixiar su espíritu artístico. Las giras se volvían maratones, los ensayos una obligación, y los estudios de grabación se llenaban de productores que querían moldear su sonido a los estándares del mercado. En 1997, todo estalló. Una entrevista televisiva, aparentemente inocente, se convirtió en un campo de batalla mediático. Un presentador les preguntó si seguían considerándose un grupo flamenco o si habían abandonado sus raíces para buscar dinero. Antonio, cansado y enfadado,
respondió con una frase que incendió los titulares. El flamenco no se vende, pero tampoco se encierra en una jaula. Aquella declaración dividió al país. Los defensores del flamenco tradicional la tomaron como una ofensa. Hubo artículos, manifestaciones de artistas veteranos y debates en la prensa. En cuestión de días, Ketama pasó de ser la banda más admirada de España a ser su grupo más cuestionado. Pero el golpe más duro no vino de los medios, sino de la familia. Los Habichuela, pilares del linaje flamenco, mostraron públicamente su decepción. Algunos tíos y primos dejaron de hablarles por un tiempo. En las reuniones familiares, los silencios pesaban más que las palabras. Antonio solía decir que el éxito se mide por los abrazos que pierdes, y en aquellos años perdieron demasiados. La presión se transformó en agotamiento. La banda, que durante una década había llevado el flamenco por el mundo, comenzó a tambalearse. En los conciertos, las miradas entre ellos eran frías, profesionales, carentes del fuego de antes. Los rumores de separación crecían. Los fans notaban que algo no iba bien. A finales de los 90, cuando aún podían llenar estadios, Ketama decidió hacer una pausa. No hubo comunicado oficial, solo un silencio que duró años. Cada uno tomó su camino. Antonio se centró en su carrera solista, José Miguel en la producción y las colaboraciones, y Juan en la búsqueda de una vida más tranquila. Los medios, una vez más, no tuvieron piedad. El fin del sueño gitano, tituló una revista. El grupo que cambió el flamenco, destruido por su propio éxito, decía otra. El país que los había amado ahora los miraba con curiosidad distante, como si fueran un mito que ya no encajaba en el presente. La crisis no fue solo musical, fue emocional. Durante un tiempo, Antonio cayó en una profunda tristeza. Las giras, las luces, los aplausos, todo eso se había desvanecido. Pasé de los escenarios a escuchar el silencio, confesó en una entrevista. Ese silencio, tan doloroso como necesario, sería el inicio de una lenta reconstrucción. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? ¿Podría una banda marcada por el peso de la tradición y el fuego de la modernidad renacer de sus propias cenizas? La respuesta, como tantas cosas en la historia de Ketama, no sería sencilla. El silencio de Ketama fue largo y doloroso. Para quienes los habían seguido desde los primeros acordes, aquella pausa sonó como una despedida definitiva. En los primeros años del nuevo milenio, la música española había cambiado. Nuevos estilos ocupaban las listas, y el flamenco fusionado que ellos habían defendido con tanto coraje parecía haber sido olvidado por una industria que siempre busca lo nuevo. Antonio Carmona, sin embargo, no podía quedarse quieto. El escenario era su hogar y la guitarra su única brújula. En solitario, comenzó a grabar canciones más personales, más íntimas. Su primer álbum fue una especie de catarsis. Cantaba sobre la pérdida, el amor y la búsqueda de identidad. En cada tema se sentía la nostalgia por Ketama, pero también la madurez de quien había sobrevivido al vértigo del éxito. José Miguel Carmona tomó un camino distinto. Se refugió en la producción y en proyectos más discretos, colaborando con artistas que compartían su visión experimental. En sus estudios de grabación de Madrid, su obsesión seguía siendo la misma: mantener vivo el diálogo entre el flamenco y el mundo. Cada compás era una forma de reconciliarse con la historia que había vivido. Mientras tanto, Juan Carmona se retiró casi por completo del foco mediático. Su guitarra seguía sonando, pero lejos del ruido, en pequeños escenarios, en encuentros familiares, en grabaciones privadas. Nunca renegó del pasado, pero necesitaba distancia. Para él, Ketama no había terminado. Solo dormía. El público, sin embargo, no olvidó. Con los años, las nuevas generaciones comenzaron a descubrir las canciones de Ketama. En bares, en redes sociales, en programas de televisión, sus temas volvían a sonar. Vente pa' Madrid, no estamos locos, se dejaba llevar por ti. Cada una se había convertido en un eco de una época en la que España se abría al mundo con esperanza. El verdadero renacimiento llegó de la forma más inesperada. En 2019, más de 15 años después de su separación, Ketama anunció una gira de reunión. El anuncio fue recibido con incredulidad y emoción. Los boletos se agotaron en horas. Aquella gira no fue solo un regreso musical, fue una reivindicación histórica. Sobre el escenario, 3 hombres con canas y cicatrices se miraban como si el tiempo no hubiera pasado. Las diferencias habían quedado atrás. Solo quedaba la música. Cada concierto era una celebración y una despedida. Las canciones sonaban más profundas, más serenas, como si el dolor les hubiera dado una nueva verdad. Los aplausos ya no eran para la banda del pasado, sino para los pioneros que habían abierto un camino que muchos otros siguieron después. Cuando se les preguntó por qué habían vuelto, Antonio respondió con calma: porque el alma de Ketama nunca se fue. Solo necesitaba silencio para respirar.
La caída se había transformado en redención. Ketama no regresó para recuperar la fama, sino para cerrar un ciclo. Para agradecer. Para reconciliarse con el público, con su familia y consigo mismos. Era el final de una herida y el comienzo de una leyenda. Hoy, hablar de Ketama es hablar de una revolución silenciosa que cambió el curso del flamenco para siempre. Antes de ellos, el género estaba dividido entre lo puro y lo comercial, entre lo sagrado y lo profano. Después de ellos, esas fronteras se desdibujaron. Su legado no se mide solo en discos vendidos, sino en la libertad artística que abrieron para toda una generación. Los Carmona demostraron que el flamenco podía respirar fuera de los tablaos, que podía convivir con el jazz, con el pop, con la música africana o incluso con el hip hop sin perder su esencia. Gracias a ellos, surgieron artistas que ya no temían experimentar. Rosalía, Niño de Elche, o Vicente Amigo han reconocido que Ketama fue una puerta abierta, un permiso para crear sin miedo, en un mundo que tantas veces exige pureza. Ketama enseñó que la pureza también puede ser una prisión. Pero más allá de lo musical, su influencia fue cultural. Representaron a una España mestiza, orgullosa de sus raíces gitanas, pero moderna, cosmopolita y libre. En los años 90, cuando aún existían prejuicios fuertes contra los artistas gitanos, ver a Ketama en los principales escenarios del país era un acto político en sí mismo. Rompieron estereotipos y mostraron una imagen distinta del pueblo gitano, creativa, sofisticada y universal. Sus canciones siguen teniendo vida propia. No estamos locos se ha convertido en un himno de libertad y optimismo. Una frase que resume toda su filosofía. Vente pa' Madrid es ya parte de la memoria colectiva, un retrato de una generación que buscaba su lugar entre la tradición y la modernidad. En cada letra hay un reflejo de la España que despertaba después de décadas de silencio. Las nuevas plataformas digitales han permitido que jóvenes de todo el mundo descubran su obra. En YouTube, sus videos acumulan millones de visualizaciones. En redes sociales, miles de usuarios comparten fragmentos de sus letras con nostalgia. Ketama, sin proponérselo, se ha convertido en una banda inmortal. El reconocimiento institucional llegó tarde, pero llegó. Premios, homenajes, documentales y colaboraciones con artistas de distintas generaciones confirmaron lo que el tiempo ya había demostrado. Ketama no solo fue un grupo, fue un movimiento. En la Universidad de Granada, se han escrito tesis sobre su papel en la evolución del flamenco contemporáneo. En programas de televisión, críticos y músicos los mencionan como el punto de inflexión entre el flamenco del siglo XX y el del siglo XXI. Y, sin embargo, lo más poderoso de su legado no está en los estudios ni en los premios, sino en la emoción que todavía despiertan. En los conciertos tributo, cuando suenan las primeras notas de No estamos locos, el público canta como si el tiempo se detuviera. Gente que los vio en los 80 y jóvenes que nacieron décadas después se unen en una misma voz. Esa comunión es la prueba más clara de que su arte trascendió generaciones. Antonio Carmona sigue activo, colaborando con artistas jóvenes y recordando siempre que el flamenco es un lenguaje vivo. José Miguel continúa componiendo y produciendo, manteniendo encendida la llama de la innovación. Juan, más silencioso, sigue tocando su guitarra con la misma elegancia con la que empezó. Los tres saben que Ketama no fue solo un proyecto, fue una forma de entender la vida. El legado de Ketama no pertenece solo al flamenco, pertenece a toda la cultura española. Su historia demuestra que la rebeldía también puede ser amor, que la tradición no está reñida con la modernidad, y que la música, cuando nace del alma, no tiene fronteras. Quizá esa sea su mayor victoria. Haber sido incomprendidos en su tiempo para ser eternos en la memoria. No fue un camino fácil, pero Ketama jamás quiso que lo fuera. Nacieron entre sombras, crecieron entre críticas y terminaron convirtiendo el dolor en arte. Allí donde otros vieron una traición, ellos encontraron una misión. Llevar el flamenco más allá de sus fronteras no fue un acto de rebeldía, fue un acto de amor. Hoy, su nombre pertenece a la historia. En cada acorde que fusiona lo antiguo y lo nuevo, en cada voz que se atreve a desafiar los límites del género, hay un eco de Ketama. Fueron los primeros en abrir una puerta que ya nadie puede cerrar. Y aunque el tiempo haya pasado, su música sigue sonando con la misma fuerza, con la misma verdad, con la misma alma. Los Carmona no destruyeron el flamenco, lo hicieron respirar. Y ese aliento todavía se escucha, en los escenarios, en las calles, en los corazones de quienes alguna vez sintieron que la música podía ser libertad. No fue una estrella fugaz. Fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora cómo una sola canción convirtió a Rocío Márquez en la voz más polémica de España.
En el primer comentario.